Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y nada, según donde nos oigas y cuando nos oigas, así es el saludo. Y bueno, son las 10:30 pasadas, pero aquí está, nuestro Carlos Barret. Buenas noches, Carlos. Ay, perdón, que no he puesto... Ahora, buenas noches, Dime. Carlos. Pues nada, aquí estamos, Diego. Hoy un poquito más tarde porque vengo de viaje y realmente se me ha hecho el día un poquito más largo y se ha complicado la cosa, pero bueno, aquí estoy, como cada semana y encantado. Yo, Encantado de estar con vosotros, vaya. yo también encantado y sobre todo que hayas llegado bien. Y bueno, te comenté que me gustaría hablar un tema que mucha gente oímos, pero no sabemos exactamente qué Sí, es. Y creo que deberíamos aclarar, porque a veces confundimos lo que muchas veces dice la ley moral, la ley real, y sí. entonces hablar un poquito que en qué consiste ser investigador criminalista. Vamos a ver, tenemos que separar un poco la palabra en sí, digamos, compuesta, investigador criminalista, porque para trabajar realmente de investigador debes de ser o alguien que investigue sobre temas de ciencia, por ejemplo, ¿no? O gente que investigue de forma altruista o gente que se dedique a investigar, pero no en sí tema de investigación como tal o digamos tema de ciencia, pero digamos que lo que tú conoces por investigador en este caso sería un detective privado y la criminalística, digamos, se engloba dentro de los grupos de la Policía Nacional, que son los que siempre han trabajado con esto. Entonces, un investigador en sí es un detective privado, es una persona que lo que hace es trabajar mediante un contrato de un cliente, previo servicio, un contrato de prestación de servicios, en el cual pues se deja claro en una cláusula el tipo de investigación que hay, se coge el nombre de la persona que contrata, se coge el nombre de la persona a la que vas a investigar y a través de eso se empieza a hacer una investigación en la cual pues se le entrega al finalizar el trabajo un informe al cliente y ya pues o bien vas a rectificar a juicio lo que has investigado y has presentado ante el juez y tal y el fiscal, o bien de carácter personal, pero siempre estrictamente privado para nuestro cliente. Entonces, eso sería la función del detective privado, el cual siempre está bajo la supervisión de la Policía Nacional dentro del grupo de seguridad privada. Digamos que seguridad privada pues tiene distintos epígrafes dentro de lo que es la titulación. Empezamos por el vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, escolta, pasamos al jefe de seguridad, director de seguridad y luego ya por último con título universitario sería el detective privado. Por debajo que está el director de seguridad, como te digo, ya tienes que tener el bachiller y el director de seguridad, digamos que es prácticamente la persona que va con chaqueta dentro de una oficina que a su vez contrata a un jefe de seguridad que es el que manda en la cuadrilla, que son vigilantes de seguridad, pues con porra o pistola y tal, ¿no? Y bueno, el detective privado pues juega en otra liga, que es el último, digamos, que es la persona que dentro de sus estudios, aparte de tener el bachiller, pues ejerce las labores ejerce o estudia, sabe sobre temática de criminología y derecho. Entonces, en este caso, la universidad, por ejemplo, donde yo estudié fue en Granada, haciendo el título doble de criminología y derecho, el cual pues lo que hacen es darte nociones, pero no acabar la carrera en sí, sino es un título propio que saca la universidad y el cual, si no me equivoco, bueno, aparte de que no terminan las carreras porque no es una carrera en sí, sino que es un título, es muy parecido a un máster, ¿de acuerdo? O en sí es un máster, digamos, más bien se diría que sí, en el cual pues los ejercicios de investigación, lo que serían las prácticas, pues bueno, se hacen seguimientos, eh, se investiga sobre una escena de crimen en la cual se recrea pues con sangre ficticia, que es en este caso, por ejemplo, micromina, una sangre ficticia de lo que se utiliza para los disfraces y tal, con balas de fogueo y tal, se investiga los casquillos y tal, se hace un recabado, una recogida de pruebas de huellas, o sea, se hace, eh, digamos que tocamos un poquito la dactiloscopia, y luego pues incluso llegamos a buscar o a practicar con tema de hisopos, donde recogemos muestras de ADN, o sea, saliva y algún tipo de fluido, en el cual pues, nos pueda dar alguna pista sobre esa escena del crimen, y donde las prácticas no duran un solo día, duran bastantes días. Entonces, bueno, pues, dentro de la temática, si hay una teoría y una práctica, y entonces como detective privado, pues tú sales a la calle a trabajar, como otras veces te he dicho, tú sales con un cuadro
en el cual ves que tienes distintos servicios. Bueno, pues son todos civiles, no podemos tocar, los detectives no podemos tocar temas penales, pero sí es cierto que cuando tocas temas civiles, dentro de, por ejemplo, bueno, pues temas matrimoniales, donde está la custodia, donde están las pensiones alimenticias, por ejemplo, la custodia, pues saber si la otra parte del padre o la madre, pues cuidan realmente de ese hijo, si lo abandona o si lo deja con sus abuelos, etcétera. Luego, por ejemplo, el tema de las pensiones alimenticias, hay muchos de los padres y tal que o una parte o la otra pues alegan que no están trabajando y no quieren pasar la pensión porque ellos piensan que el dinero no es para sus hijos, sino para su expareja, la cual disfruta de ese dinero. Y ellos tienen que trabajar para poder ganarlo y piden ese tipo de investigación. Y bueno, pues se investigan órdenes de alejamiento, delitos económicos, es así. Muchas cosas que, bueno, que aunque sea un tema civil, pues se suele englobar dentro de los delitos que siendo leves, pues también siendo de carácter civil, pues también nos repercuten día a día. Entonces, digamos que la investigación o el investigador en criminalística es un rango de la policía dentro de una sección y nosotros, digamos, lo que es en sí la criminología es el enjuiciamiento criminal. O sea, un criminólogo es el que, digamos, te dice qué delito puede constituir un hecho. Pero claro, evidentemente eso ya lo hace un abogado y el abogado lo plasma en una querella o una demanda en la cual dice, pues creemos que esto que ha pasado constituye un delito y peleamos por ello. Claro, en este caso una pericia o un informe en sí, en el cual se plasma todo lo investigado, ya hace las funciones digamos, de un criminólogo. Entonces, claro, el criminalista es muy diferente. Un criminalista es la persona que ya dentro de la policía, que no son detectives de la policía, eso pasa en Estados Unidos solamente, es, digamos, otra sección de ellas, lo que hace es exactamente eso, o sea, el recabado de pruebas. Un criminalista solamente existía, hasta hace muy poco en la policía. El criminalista en sí lo que hacía era buscar huellas dactilares, con el luminol, por ejemplo, buscaba sangre, lo que vemos en el CSI, ¿no? De forma corriente, ¿no? Y bueno, pues tú ves en la serie que entran en la casa del investigado y que revuelven las cosas y que le hacen seguimiento y tal. Digamos que esas son las labores de un detective privado, pero el detective privado también puede hacer esas labores. Entonces yo, por ejemplo, como yo tengo máster también en criminalística, lo que intento hacer es fuera de las labores de un detective privado, pero dentro de lo que es una pericia como entendido o experto en investigación, lo que intento hacer es dar un vuelco a una investigación que ya se ha hecho, pero buscando la grieta. O sea, tú, por ejemplo, tienes el parte de la policía porque te han entrado a robar en una nave y no han sacado las huellas. Pues entonces yo puedo sacar esas huellas, las puedo plasmar en un informe, se las puedo entregar con un supuesto historial de lo que ha podido pasar y eso mi cliente lo aprovecha poniendo una denuncia para que la policía abra un sumario nuevo e investigue dentro del juzgado, ¿no? O sea, una instrucción policial y se abre un sumario nuevo y bueno, se puedan crear detenciones porque a lo mejor con esas huellas dactilares pues luego dentro del recabado de lo que es el archivo de penados que hay en España y tal, pues posiblemente esté dentro y se pueda iniciar un proceso de investigación. Entonces, bueno, para mí, como te he dicho otras veces, el perfil de criminólogo para mí es más el vacío que tengan dentro o de cara a un abogado, que un abogado puede hacer las funciones de, pero sin embargo, un criminalístico, o sea, una persona que hace tema de criminalística, hace las funciones más o menos igual que un detective, pero para mí, digamos que es un poquito más completo porque cuando tú, por ejemplo, o bueno, cuando me ha pasado a mí, me han contratado para investigar un presunto accidente para la familia, pero la policía tiene claro que es un accidente, o así lo ratifican en el juzgado y el juez decreta el archivo como un accidente, la familia no está de acuerdo, entonces contratan un detective o en sí contratan a una persona que entienda, la cual solamente sin investigar haga ver otra idea nueva o lo plasme dentro de un informe, y entonces en este caso se puedan ver otro tipo digamos que con otra visión se pueda ver que realmente no es así, ¿no? O sea, yo por ejemplo lo que hago más bien ahora es estudiar documentos más que buscar la prueba en la calle, o sea, intento no vincularme al tema de la investigación privada en sí, que es un detective privado, ¿no? Entonces, bueno, para mí es mucho más agradable y mucho más llevadero el hecho de poder encontrar esa pieza del puzzle que no han podido
encontrar o que no ha dado la cara hasta el momento. Perdón, y que realmente pues creo que sería lo más apropiado a la hora de poder desenvolverte una investigación. Pero claro, esto es como todo. Es complicado el hecho de investigar y el hecho de que ya la policía tiene muchísimos medios, pero claro, cuando hay una dejadez por parte de los cuerpos del Estado, pero no por ellos mismos en sí, sino porque el juez no quiere llegar más allá, tú puedes meter un poquito más el dedo a la llaga y quizás sí puedas llegar más. Y quizás, pues bueno, pues lo que te quiero decir, hay que diferenciar el investigador por una parte y la persona que es un criminalista por otra, ¿de acuerdo? De acuerdo. Me viene a la cabeza una pregunta y es, has nombrado CSI, estas películas, ahí hablan de la forma de la gota, si es de una manera, de otra. Las huellas parece que las cogen en todos los sitios y siempre salen perfectas. ¿En realidad está Sí. tan avanzado todo eso o es simplemente película? A ver, los avances en Estados Unidos son mucho más veraces y mucho más, digamos que son más condicionantes, condicionan mucho más en la investigación que aquí en España. Aquí todavía, como bien se sabe, la Policía Nacional y la Guardia Civil muchas veces no comparten su base de datos, cuando debería de ser lo primordial, ¿no? Cuando, por ejemplo, Policía Nacional, sé que en investigación no tienen los mismos medios y no son tan buenos como la Guardia Civil. No sé, estamos hablando de cuerpos diferentes que al final son totalmente respetables, que para mí evidentemente son los primeros y donde entran ellos nosotros no entramos, aunque realmente les podemos ayudar y son compañeros, pero eh, es evidente que los avances que hay en Estados Unidos no están aquí. O sea, tú ves, por ejemplo, la ropa de los militares en España no tiene nada que ver con la ropa de un militar en Estados Unidos. O sea, ya no es por la marca en sí, sino porque ellos compran directamente a entidades privadas o a empresas un material que creen que es el correcto. O sea, unas gafas de la marca Oakley que son perfectas, en España no las tienen. Unos guantes de teflón que aquí llevan otro tipo de guantes anticorte, no los tenemos nosotros y ellos los tienen. Un traje ignífugo, un traje que al mismo tiempo repele el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, el gasto que se hace no es el mismo, con lo cual la investigación siempre va a ser más precaria. Pero te puedo decir y te puedo asegurar que los profesionales que tenemos en España son buenísimos. Lo que pasa que, claro, es que es como todo. O sea, si tú tienes una buena herramienta, pues vas a trabajar mucho más fácil. Y bueno, aquí en España estamos un poquito más atrasados y evidentemente siempre vamos tras la ola que lleva a Estados Unidos y tal. El tema del CSI, pues bueno, pues no podemos compararlo. Sigue siendo una serie, sigue siendo ficción y lo único que plasma es el modus operandi o el trabajo realizado por los cuerpos que pueden haber allí. O sea, por una sección dentro de la policía de aquella zona. Y como te digo, allí, por ejemplo, existe el detective y parece que va por libre. Es el típico tipo que resuelve todo lo más difícil y luego la policía pues de a pie y tal, o la policía de seguridad ciudadana que se llamaría aquí, que son las que están en patrulla. Pero bueno, en principio, pues es todo película, pero sí es cierto que ellos están mucho más preparados que nosotros, por el hecho, pero no la preparación en sí por experiencia, sino porque tienen unos avances en los cuales están formados y nosotros pues todavía sé que no los tenemos. Pero bueno, aquí por ejemplo, pues tenemos, no sé, Citel, bueno, unos programas por ejemplo, de escucha o de intervención telefónica que evidentemente pues hacen las delicias de cualquier persona que le encante saber la vida de otro y poder investigar, y eso solamente lo tienen los cuerpos de seguridad del Estado. Pero sí es cierto que son avances muy fuertes, pero que allí están mucho más adelantados. O por ejemplo Israel. Israel ya estamos hablando de años luz de nosotros. De hecho, siempre toda la tecnología militar y tal viene como resaca para los cuerpos de seguridad y vienen directamente de los militares o de los cuerpos de inteligencia de Israel. O sea, están muy por delante nuestra. Pero bueno, realmente es así. O sea, es prácticamente lo que se ve en la serie de ficción, pero sí es cierto que todavía nos falta mucho, nos falta bastante. Lo de Israel sí sabía, había escuchado ya en distintas personas que son los cuerpos no, sino donde más dinero se invierte en investigación y desarrollo de armamento, porque ellos dicen que es para proteger, pero en realidad se han convertido en los máximos exponentes a la hora de armas, tanto en venta como en producción. Claro, claro. De hecho, ellos, la feria de armamento que tienen ellos es la más conocida del mundo y donde están todos,
todos los cuerpos de seguridad e inteligencia del mundo interesados. Estamos hablando del Mossad, estamos hablando de gente muy fuerte que siempre han ido por delante nuestra y la nanotecnología la llevan al pie de la letra. O sea, hablamos de drones no mini, sino estamos hablando de drones con tamaño de insectos, que con eso, por ejemplo, han llegado a entrar en sitios donde tú ni te lo imaginabas, que lo vemos en películas, que por ejemplo lo vemos en la película de cuando derrotaron a Al Qaeda porque cogieron a Bin Laden, etcétera. Es así, es la verdad. Lo que pasa es que esa tecnología, ese armamento, hoy en día pues no está a pie de calle porque no se puede utilizar, pero hay matices que ya lo estamos viendo, como por ejemplo pues los patinetes eléctricos, los drones que tenemos hoy en día, los robots que hace poco, creo que fue en Suecia o en Suiza o en Suecia, han contratado uno para que entre en sitios donde hay narcopisos y puedan ver si realmente se encuentran principios activos de tema de narcotráfico, ¿no? Entonces, claro, hablamos ya de robots directamente con sensores y con una autonomía que hoy en día pues el ser humano ha avanzado mucho, pero que nosotros vamos con esa resaca de lo que ya se está utilizando en guerras o que ya hay como armamento, porque evidentemente son la primera, digamos, la primera cabeza dentro de esta fila, ¿no? El armamento y la seguridad militar o la seguridad del Estado es lo primero. Entonces, claro, bueno, pues hay 1000 aparatos. O sea, yo, por ejemplo, siempre he tenido mucho interés en buscar en las redes o en internet, buscar aparatos, lo que son los gadgets que estuvimos hablando la semana pasada. O sea, los dispositivos de audio o de vídeo, como cámaras ocultas, micrófonos ocultos. Siempre he estado buscando muchísimo sobre esto. De hecho, lo primero que te encuentras es no sé, en Amazon, en eBay. Te encuentras productos que vienen de Asia, vienen de China sobre todo, vienen también de Rusia, donde te encuentras una cámara pequeñita con un filamento óptico y con una placa base, con una batería y con un pequeño micrófono en la cual lo que estás viendo es un interior de un teléfono móvil, pero que tú estás viendo las tripas. Te lo venden tal cual o te lo meten dentro de un peluche y te lo venden por un poco más. ¿Qué pasa con eso? Ves la autonomía que tiene de batería, porque ya estás viendo lo pequeño que es y lo puedes esconder en cualquier sitio de la casa. Ves la calidad que tiene de imagen y ves las funciones que tiene. Si tiene detección de sonido, detección de movimiento, si tiene visión nocturna, etcétera, etcétera. Claro, tú ya aplicas, según lo que tú necesites, pues aplicas condicionándote a que necesites más horas, con lo cual no te sirve, necesitas más lejanía, con lo cual no te sirve, o si te sirve y necesitas pues que tenga visión nocturna o no, ¿no? Entonces, claro, tú vas mirando ahí, pero cuando quieres buscar algo muy profesional, es muy difícil encontrarlo y tienes que tirar ya de páginas experimentadas donde solamente estás hablando de Israel o de un sector muy, muy, muy específico donde solamente encuentras de este tipo de aparatos en foros. Yo, por ejemplo, esos aparatos me los hacen. Yo directamente tengo un contacto, bueno, pues por trabajar en televisión he tenido la gran suerte de que, por ejemplo, bueno, pues son muchos años en televisión y he trabajado con grupos como equipo de investigación y tal, donde ellos me han pedido a mí cosas y yo me he dado cuenta que ellos han tenido acceso a un tipo de dispositivos que yo no sabía dónde los habían conseguido, que no eran súper profesionales, pero que veía que para hacer un vídeo en oculto, pues utilizaban un bolso, el cual yo no lo había visto nunca, pero era tipo casero. Entonces yo le pregunté, por ejemplo, ¿dónde has sacado esto? ¿Y quién te lo ha podido conseguir? ¿O quién te lo ha hecho? ¿Lo habéis hecho vosotros mismos? Y me dicen, no. Tenemos una persona que es un chaval que entiende de electrónica y le hemos pedido esto y nos lo ha hecho. Entonces, claro, me pasaron el contacto, hablé con esta persona y esta persona pues me hace lo que yo necesito. O sea, yo le digo, quiero un bolígrafo que tenga una cámara oculta, que tenga una buena obturación la cámara para que tenga mucha claridad y que al mismo tiempo tenga opción digital para que todo lo que se mueva adelante pues lo capte y pueda verse perfectamente. Y quiero que tenga mucho registro de sonido y que no tenga mucho ruido y tal, ¿no? Entonces, claro, él me lo hace como yo lo quiero y luego me cobra lo que tiene que cobrarme, evidentemente. Pero esos aparatos no los encuentras. Pues exactamente igual funciona la tecnología y el departamento que tienen en inteligencia, pues los grupos de seguridad del Estado. O sea, eso es así. Entonces, claro, tú no lo encuentras en la calle, con lo cual a la policía no le llega. La policía, la mayoría de las veces, aprenden de lo que se encuentran, como por ejemplo, han encontrado hace poco un submarino, ¿no? Que se dedicaba a mover droga. El submarino llegaba, estamos hablando de un continente a otro, cruzaba tranquilamente cargado de droga. Encontraron hace poco un submarino que lo estaban haciendo y ya estaba a punto de salir, ¿no? Lo iban a botarlo ya. Claro,
Es complicado, pero al final aprenden de eso. Cosas que tú no te puedes imaginar porque al final el ingenio es así. Claro, pues esto es exactamente igual. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso y gente que monta una tienda del espía de esas y vende aparatos de plástico que le hace el apaño para poder grabar pues, con una imagen que necesitan fija en un dormitorio para saber si su mujer les engaña o saber si a su padre la cuidadora le pega o poder escuchar una conversación dentro de la mochila que se lleva a tu hija al colegio por si le hacen bullying. Bueno, pues sí, a ver, es lícito y la verdad que no es mala idea hacerlo, pero también hay que reconocer que no es lo mismo la calidad de un aparato así a que una persona que entiende de electrónica te haga un aparato profesional en el cual tú pues, puedes disponer de más autonomía, más calidad y bueno, y como todo. Yo, por ejemplo, encontré unos micrófonos de origen ruso muy pequeños, que eran como un botón, y ese micrófono creo que costaba alrededor de 900 euros y me duraba de autonomía 9 meses en stand-by, o sea, parado. O sea, es un botón que tiene un imán y lo pegas debajo de una mesa, escritorio, silla, y lo recoges a los 9 meses. Creo que en continuo grabando tenía una memoria interna que te podía grabar, creo que era en continuo, como 3 meses de grabación y 6 meses de autonomía en stand-by, o sea, parado. Estamos hablando que se te acaba antes la batería que lo que realmente tenía de capacidad, pero podías tener los 6 meses y se conectaba por, digamos, por el audio. O sea, se conectaba simplemente, igual que se conecta por detección de movimiento, por detección de audio. O sea, es una pasada. Pero claro, ¿quién se gasta para coger a tu trabajador robándote 1.000 euros en una cámara pequeñita que es solamente para un día, ¿no? Bueno, pues tienes que sacarle provecho y realmente utilizarlo. Es así. Yo, por ejemplo, tengo varios coches para trabajar y he tenido que hacer una inversión, pero necesito cambiar de coches para hacer seguimientos. Evidentemente, necesito ese material, con lo cual tengo que hacer una inversión. Pero sí, bueno, creo haberte respondido a la pregunta. Totalmente. Estaba pensando, has dicho que los detectives no pueden entrar en temas criminales, pero ¿y si estás investigando, no sé, un divorcio, pero encuentras papeles, lo que estás diciendo? Es que me viene el caso Bárcenas a la cabeza, esa Sí. familia que se ha deshecho entera. Después se ha rehecho, ya no sé ni cómo están porque cada día sale una noticia nueva, que si ella sabía los papeles, que si ella tenía una parte, después eso, tienes que tener mucho cuidado a la hora de esos, porque te puedes ver involucrado, o eso cómo se actúa. A ver, tú lo que haces directamente cuando encuentras algo, lo primero que tú tienes la obligación, siempre que encuentres algo, tienes que dar información de ello. ¿Entiendes o no? O sea, tú lo primero que tienes que hacer es darle información de ello y, bueno, vas a seguridad privada, darle información de ello y dices lo que está pasando. Te has encontrado investigando algo, algo que constituye un delito y es penal, evidentemente. Nosotros trabajamos con el tema civil. Tú, por ejemplo, estás investigando a una persona y te dicen, bueno, pues mira, me estoy separando de mi marido, no me dan la custodia, tenemos que ir a juicio. La quiero y sé que mi marido fuma porros todos los días y va al colegio a recoger a mi hija con el porro en la mano y no está en condiciones ni de conducir. Quiero demostrar que está fumando porros. Vale, pues entonces tienes que grabarlo y tal, y igual. Bueno, el consumo a lo mejor no es un delito, pero si está vendiendo en su casa, pues sí. Si conoce que está vendiendo en la calle, pues sí. Una vez que yo sepa que eso es así y prepare yo mi informe, tengo que ir a la policía a dárselo. Evidentemente lo entrego a la policía y ahora el grupo que se encargue de eso es el derivado de seguridad privada a ellos para dar constancia directamente a eso. Tengo la obligación de hacerlo. O sea, no es un favor, es mi obligación tener que dar constancia de ese delito. Al igual que eso, como, no sé, como si estoy investigando una orden de alejamiento y veo que la persona que se lo salta, se lo ha saltado a caso hecho y lo tengo grabado en foto o en vídeo y se lo tengo que dar directamente a la policía, dar constancia de ello. Es así, o sea, nosotros trabajamos diligenciados por la Policía Nacional. Evidentemente nosotros vamos a nuestro aire, para que tú me entiendas, porque es un contrato privado cliente con nosotros, pero si vemos algo así, tenemos que dar constancia sí o sí. O sea, es así, porque si no, somos directamente coautores del delito este. Estamos no encubriendo, sino haciendo caso omiso de un delito, con lo cual estamos incurriendo en un delito de cohecho. Madre mía, es decir, que vas a intentar solucionar y te puedes ver involucrado.
En cuestión de Hombre, sí. criminales, hace poco ha salido temas, ¿cómo se dice? Bueno, pues dos personas que están a punto de ser juzgados, están siendo ahora mismo, y se dice que le va a caer la perpetua revisable. Uno de ellos dice que se comió a la persona y el otro mató a la mujer y al niño. Eso, Sí. cuando ves que estás investigando, ¿tú sabes si te están mintiendo? ¿Hay alguna forma de saberlo? Porque están diciendo en televisión, en radio, en esto, que han cambiado mucho de lo que han dicho de un momento a otro. Pero aparte de eso, ¿hay alguna forma de saber por las pruebas, por la forma de la actitud? Me refiero a la hora de estudiar para criminólogo, ¿os enseñan el lenguaje corporal y todo esto? Bueno, te dan unas nociones, evidentemente, pero digamos que eso lo lleva más la psicología criminal. O sea, la psicología forense, ¿no? En este caso. Y, y bueno, nosotros, a ver, nos puede dar algunos matices, pero luego realmente no es nuestro campo. Podemos ver el tema del comportamiento, podemos ver varias cosas, pero luego realmente no es el caso en sí donde nosotros trabajemos. Nos puede dar alguna pista para poder saber cómo podemos llegar a saber si miente o no. Nosotros nos dedicamos más siempre a darle forma a la pista que tenemos que encontrar. O sea, esta persona ha estado en tal sitio y yo no tengo un orden judicial para poder pedir al de la tienda que está en mitad del recorrido donde ha pasado esta persona, como para decirle, ¿me dejan las cámaras? Dame las cámaras. No, pero si con un poquito de mano izquierda, mira, me gustaría que me ayudase porque tengo esto, trabajo para fulanito y ha pasado esto. Si me quisieras ayudar, me gustaría ver las cámaras y si es así, pues estaría la familia o en sí, mi cliente estaría muy agradecido y seguramente podamos resolver este caso, ¿no? Bueno, pues hay gente que tienes que actuar prácticamente como actuaría un detective en Estados Unidos policía, ¿no? Que como te he dicho aquí no existe ese rango, ¿no? Eh, pero tiene que ser así. Entonces, claro, nosotros intentamos siempre poder sacarle un poquito más de punta al lápiz, pero nosotros nos dedicamos directamente a buscar la prueba, plasmarla en un informe y entregársela a nuestro cliente para que él haga con él lo que él vea. O sea, evidentemente todo lo que nosotros metamos en un informe suele ser estrictamente privado, o es estrictamente privado, perdón, pero mi cliente es el autor de luego publicarlo o no y al mismo tiempo el responsable. Y te puedo dar una imagen de una persona haciendo algo y es privada, pero si es para poder demostrar que hay un delito, bueno, un tema civil, ¿no? Y realmente, pues esta persona se quiere defender o quiere denunciar ese hecho, lo lleva a juicio, pero si luego lo sube en el Facebook, en Instagram o cualquier red social y se publica, la persona que hace la difusión de eso es la persona que es responsable de difundirlo y de publicarlo, con lo cual nuestro trabajo sería más bien encontrar la prueba, siempre encontrar la prueba. Darle la forma de cómo encontrar la prueba. Pues bueno, pues a mí me piden, por ejemplo, que una persona en la ciudad de Córdoba, ahora mismo, por ejemplo, perdón, quiere saber si su hijo, pues perdón, su hija está actualmente viviendo en un piso donde ellos vivían con su expareja o realmente vive con los abuelos. ¿Por qué? Porque le está pidiendo el padre, que es mi cliente, que esa casa se venda y poder repartir, porque esta mujer hace uso y disfrute de esa casa, alegando de que su hija vive ahí y no quiere sacarla de su entorno. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, demostramos que esa persona duerme con su hijo todos los días en casa de los abuelos y solamente pernocta una noche en el piso que tiene, que era el piso en común y es propiedad de ambos, pues podemos demostrar que no hay ese uso y disfrute, con lo cual pues se cambian las medidas. Y ahora pues el abogado tiene esa herramienta. ¿Qué tenemos que hacer? Tirarnos a la calle, hacer una vigilancia, hacer una investigación en la cual pues se monta un dispositivo en la entrada, se ve si esa persona entra o sale, se va a su trabajo, se le hace un seguimiento a esa persona, se va al colegio, se ve cómo se va con el niño y va a un sitio o va a otro, si almuerzan en casa de los abuelos o cenan en casa de los abuelos, o se quedan allí a dormir o no. O sea, es un trabajo laborioso, donde hay que elaborar un plan digamos, de viabilidad para ver si realmente pues, nos interesa estar muchas horas. Pero bueno, nosotros, como te comentaba antes, es la inteligencia que tú apliques a ese caso. O sea, mi trabajo en este caso, yo ahora mismo estoy trabajando como asesor en criminalística. Yo cojo a mi compañero detective y le digo,
para coger a esta persona creo que deberías hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque yo ya he trabajado muchísimos años, más de una década como detective privado, y yo a él le digo cómo creo que tiene que hacer las cosas y cómo creo que podemos llegar antes a la solución y cómo creo que podemos ayudar a mi cliente antes en vez de echar muchas horas dentro de un coche y que realmente el resultado sea el mismo dentro de 15 días. Mira, vete un día al colegio, se van a ir a comer, ahora vete a su casa, espérate allí y si ayer viste, por ejemplo, que salía a las 5 de la tarde, pues tú a las 4 vete para su puerta. No hagas un seguimiento porque te puede ver. Vete a su puerta. Si no llega, mañana volvemos otra vez al mediodía y vemos dónde van desde la casa de los abuelos. Entonces, bueno, pues yo, digamos, le doy las directrices y el patrón que le marco es el que yo creo que puede llegar a su. Ese es nuestro trabajo, buscar la prueba para poder plasmarla dentro de un informe pericial en el cual pues, sirve tanto defensa como para poder enjuiciar algún hecho que creamos que es constituyente de un delito, tanto civil como penal, y que luego pues se ocupe la policía de ello. Ese es el trabajo en sí, Fernando. Madre mía, qué jaleo. Bueno, son las 11:15, no quiero entretenerte, sé que estás muy ocupado. Sí. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo. Un poquito constipado porque en estos días he cogido un poquito de frío y tal, haciendo deporte, pero bueno, estoy bien, Fernando. Lo sé, pero nada, no si quiero tienes alguna forzar. pregunta más, No te quiero preocupes, forzar. si tienes alguna pregunta más, no hay ningún problema, ¿eh? Vale, hay una pregunta que me viene a la cabeza y es ¿qué edad se puede empezar o se debe empezar los estudios? No sé si se empieza de criminalística directamente o hay que hacer algo antes, porque habrá gente que esté interesado y, bueno, las películas ayudan a crear, como suelen decir, la generación siguiente. A ver si, mira, te repito, Fernando, aquí el problema no es en sí la titulación que tengas. Ese es el gran problema que tenemos en este país. Mira, ahora viene la oleada de criminólogos. Buah, soy criminólogo, eso queda perfecto decirlo. Soy criminólogo, buah, y todo el mundo te dice, buah, yo quería hacer eso, yo quería estudiar eso, vale. Y ahora tú le dices, vale, un criminólogo, ¿a qué te dedicas? Pues hago informes que al fin y al cabo son, como digamos, el perito que va y te dice si un coche tiene un roce o no tiene ese roce. Y si el roce es realmente por ese porrazo o ya había un roce antes. O sea, estudia un poquito por encima de lo que hay y lo plasma en un informe. Y eso lo pasa a la compañía y lo que dice el perito va a misa. Vale. En este caso, no siempre es así porque el criminólogo no tiene la razón de todo. Pero claro, es que al final las funciones de ese criminólogo las está haciendo un abogado. Con lo cual la criminología no le veo ningún futuro. Hay mucha gente que sale en la televisión con esa titulitis de, ¡guau, es abogado y criminólogo! Vale. Al final las funciones de abogado se comen a las de criminólogo y el abogado tiene mucho más racionamiento de todo y más empaque en sí, en su trabajo, y más contundente y más condicionante a la hora de poder hacer algo que no un criminólogo. Ahora, el tema de criminalística no se estudia en la universidad, solamente se hace como un tema máster. Yo lo he hecho como máster buscando una rama en la cual no tenga que ser detective privado. Quería desvincularme de ello y quería, pues ahora mismo no quiero trabajar como detective, pero más adelante cuando empiece a trabajar como detective, pues intentaré hacer las dos cosas porque no tiene nada que ver una cosa con otra y no se piso. Pero como detective puedes hacer unas cosas y como detective privado, perdón, y como criminalista puedes hacer otras. Lo que te comentaba antes, tú como criminalista puedes estudiar un informe y ver si realmente esa investigación se ha llevado bien, si no se ha llevado bien, porque al final un criminalista lo que hace es, si tú no has recogido esas pruebas, por ejemplo, esas huellas, sí puedes ver si están bien recabadas, sí puedes ver si lo que ha ocurrido, por ejemplo, en un atestado policial está bien o no, si cuadran las horas, si el recorrido en sí era el correcto, si en unas cámaras se ve algo bien o no se ve bien. O sea, puedes repasar y encontrar algo más y dar un plus y dar un paso más. Y al mismo tiempo, pues, por ejemplo, le puedes, como yo, por ejemplo, como asesor, que es mi función hoy en día, es decirle a un cliente, creo que lo que deberíamos de hacer aquí es investigar esto. ¿Vale? Entonces, yo digamos que sería, como por ejemplo, para que tú me entiendas, como por ejemplo, dentro del Padrino en la película, había una mano derecha del Padrino que era el consigliere. El consigliere era el consejero, que era el que decía, creo que debemos hacer esto. O te voy a dar el consejo de que no te pelees con la otra familia contraria porque no es momento de hacer una guerra. O esta persona que te ha fallado, no lo mates ahora y dale una oportunidad más. O sea, ¿qué es lo que intento hacer yo? Decirle a mi cliente qué es lo que creo que deberíamos de hacer y al mismo tiempo trabajar al unísono con un detective privado. ¿Quieres encontrar una cosa? Vale. ¿Quieres ver qué pasa aquí? O sea, una investigación. Vale. Pues entonces yo
El mismo contrato con el detective privado, que es un contrato privado que hago. Mi compañero en sí es la persona que investiga, yo no, pero soy la persona que le asesora con lo que tiene que hacer. Quiere decir que yo le digo al detective, oye, creo que deberías de tirar por aquí, que deberías de tirar por allí, que hacer esto. O sea, yo lo que he hecho ha sido buscar la forma. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto, para que tú me entiendas y no sea tampoco una cosa difícil, es que después de mucho tiempo me he dado cuenta que aquí el problema no está en la formación, sino en la forma que le damos a la formación. Como te digo, un criminólogo puede hacer un informe y como un informe de parte de una peritación, en el juzgado no va a servir de mucho porque ya esas funciones las hace un abogado. Pero sin embargo, eh, solamente un detective puede hacer las funciones de un detective. Pero un criminalista, en sí, la función prácticamente, si es penal, la hace un policía, que es el que ha hecho la instrucción policial y el que ha recabado las huellas y el que ha entrado y tal, y es el que, digamos, de parte y de oficio, directamente es el que tiene más peso, porque es lo que dice la policía. Pero yo, como defensa y como ayuda de mi cliente, puedo revisar todas esas partes y ver si realmente la investigación se ha hecho bien o no, y puedo dar otro punto de vista. Entonces, claro, tú dices, venga, voy a hacer un máster en criminalística, te dan una formación, pero tú tienes que darle esa forma y ver dónde la vas a encauzar. Es como, no sé, o sea, tú eres fontanero y no tienes solamente, no arreglas tuberías del suelo, también puedes arreglar una lavadora quizás, ¿no? Vale, pues entonces en este caso, ser criminalista, digamos, es muy parecido a las funciones que tenga un criminólogo y un detective. Estás entre medias, pero digamos que tu máster puedes hacer las funciones de asesor, pero no puedes entrar en las labores de investigación que son un detective, solamente el tema documental, o sea, coger papeles, comparar y hacer un informe. Y bueno, es darle forma, como te estoy diciendo. Yo he intentado darle forma porque mis expectativas como trabajo, al final me di cuenta de que la gente me buscaba a mí más porque tenía casos que estaban sin resolver, porque tenía tema de gente que había muerto, homicidios imprudentes, que lo han tomado como accidentes y hemos podido estudiarlos y tal. Bueno, lo último que tuve hace poco fue un ahorcamiento dentro de unas dependencias policiales, en las cuales pues se ha tratado como un accidente y al final pues perdón, se ha archivado el asunto. Bueno, ¿qué pasa? Que la familia no está contenta. Entonces, un investigador privado, ese sería el ejemplo perfecto. Un investigador privado no puede acceder a ese momento porque la prueba ya no está ahí. O sea, si pasó eso en algún momento, tú ya no puedes acceder a las cámaras porque las cámaras ya se han recogido por el juzgado, a lo mejor no las tiene el cliente, no puedes estar en ese momento para ver la escena del crimen, ¿vale? Pero un criminalista sí puede ver la instrucción policial que hay, las diligencias, cómo han sido esas actuaciones, cómo se levantó hasta. Puedes acceder quizá a las cámaras si te las dejan, y entonces ahí tú puedes dar tu opinión, y esa opinión pues puede hacer que se tambalee toda la investigación y reabran un caso. Ese es el tema de la criminalística que yo actualmente estoy tocando. Claro, de ser un experto en investigación, digamos, intentamos rizar el rizo y darle una vuelta más de tuerca a esto para que realmente veamos que el futuro no está solamente en la profesión de, bueno, soy policía, ¿qué pasa? ¿Te dedicas a poner multas porque eres un policía municipal? No. A lo mejor también, pues mira, pues hago registros o trabajo en seguridad ciudadana y voy de como la secreta, ¿no? Voy de paisano. ¿Qué pasa? Que por ser policía municipal no puedes puedes ir llevar un walkie en el bolsillo y hacer funciones de un policía secreta. Pues sí, sí puedes. Depende de la depende de la asignación que te den el ayuntamiento o la jefatura de la policía local y la necesidad que tenga el municipio. Entonces, bueno, pues todo depende de la forma que le des, Fernando. Entonces, bueno, yo me decanté más a eso y ya no es solamente el tema de la titulitis, que yo creo que hoy en día en España es muy necesaria, pero lo veo una tontería. Me refiero que sí, lo que es un cuadro, un marco, lo pones en tu despacho y punto. Pero lo que quiero decirte es, necesitas esa titulación para poder trabajar en lo que tú quieras. Digamos que es lo que te abre la puerta. Pero hay gente que tiene esa titulación y luego realmente no sabe cómo utilizarla. Bueno, son muchos factores los que tienes que saber a la hora de poder moverte o que tienes que tratar, pero realmente lo que creo aquí es que la forma que le des a las cosas es como yo creo que debes de utilizar, ¿no? Entonces, yo hice eso y a mí realmente, pues bueno, por ahí me va bien, no me puedo quejar.
Bueno, Carlos, sé que estás convaleciente. Lo dejamos el miércoles que viene, seguimos y muchísimas gracias por estando como estás, estar aquí en Radio Cómplices. Muchas gracias a ti, Fernando, y buenas noches a todos. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, cuídate y que mejores. Gracias. Abrazo, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues habéis escuchado La Noche con Carlos Barret, en la que, bueno, ha hablado de su trabajo y de su función. Criminalista, pero también investigador y además es especialista en investigación y criminología. Como digo, Carlos Barret, alguien que siempre los miércoles nos trae la información directa y clara. Un abrazo a todos y gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la noche.